Muy buenas tardes, amados estudiantes. Estas clases van a empezar, este curso, esta asignatura, tiene hoy en día el inicio de una etapa muy importante, en la cual la participación de los estudiantes es constructiva, es aportativa, dado que ha tenido la tarea de indagar, explorar ciertos temas que serán asignados desde el comienzo del ciclo y que tiene algún dominio y va a mostrar, demostrar, no solo que se ha metido en el tema algo se ha metido en el tema, sino que va a demostrar al estudiante que es posible explicar a sus compañeros, iba a decir colegas, no, todavía no son colegas, a sus compañeros un tema que les permita a sus compañeros entender algo del sistema de ingeniería de sistemas que le va a permitir dar un buen examen. Van a explicar de tal manera que se van a asegurar que ustedes comprendan y cuando en el examen encuentren preguntas asociadas, lo respondan bien. O sea, van a demostrar habilidad pedagógica, digamos. Muy bien, entonces, en esta ocasión me place, me da el gusto de, de indicar que eh, James Ramírez y Diego Martínez serán los expositores de un tema muy importante, que es la innovación disruptiva en el mundo moderno de un entendimiento de la organización que incluye una serie de aspectos, la capacidad adaptativa y sobre todo el actuar inteligente, que hoy en día está de moda, ¿no? Inteligencia artificial, la inteligencia natural y todo lo que es inteligencia que está incorporado dentro de este tema que ellos van a explicar, nos van a dar a conocer. Muy bien, entonces no les pido aplausos, no es posible, pero sí presten atención a la explicación que ellos vayan a hacer. Muy bien. Diego, James, pueden empezar. Bueno, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Este, este día yo les voy a explicar sobre el modelo del sistema viable. Junto a mi compañero Dylan, que él en el siguiente día va a hablar de la aplicación de análisis, mientras que yo voy a hablar de sus antecedentes, su desarrollo y su descripción. Primero sus antecedentes. Vamos con la cibernética y la TGS. El modelo de sistema viable surge del desarrollo de estas dos grandes corrientes científicas. Ambas aportaron principios fundamentales para entender cómo los sistemas, sean biológicos, sociales o tecnológicos, logran mantener su equilibrio y su capacidad de adaptación en entornos dinámicos. Primero tenemos a la cibernética, formulada por Robert Wiener en 1948, la cual se define como la ciencia del control y la comunicación en los seres vivos y las máquinas. Este campo introdujo conceptos claves como la retroalimentación, la autorregulación y la homeostasis, que explican cómo un sistema detecta desviaciones en su funcionamiento y aplica mecanismos de corrección para mantener la estabilidad. Estas áreas inspiraron la posibilidad de aplicar principios biológicos de control a las organizaciones humanas. Y paralelamente tenemos a la TGS de Lowy Barbet Laffit, la cual planteó que todos los sistemas comparten estructuras, funciones y principios comunes independientemente de su naturaleza. La TGS propuso una visión holística del conocimiento, enfatizando la interacción entre las partes y el todo. Esta perspectiva sistémica permitió trasladar el análisis de los organismos vivos al estudio de empresas, instituciones y gobiernos. En este contexto interdisciplinario surge la figura de Stafford Beer, considerado el padre de la cibernética organizacional. Ingeniero, investigador y consultor británico, Beer observó
que los métodos tradicionales de administración eran ineficientes para enfrentar la creciente complejidad de las organizaciones. Su experiencia en el sector industrial lo llevó a concebir a las organizaciones como sistemas vivos que necesitan mecanismos de control flexibles y redes de comunicación efectivas para sobrevivir. Entonces, tenemos que el modelo sistema viable se fundamenta en la idea de que toda organización, para ser viable, debe poseer mecanismos que le permitan equilibrar autonomía y control, estabilidad y cambio, así como coherencia interna y respuesta externa. Estos principios, derivados de la cibernética y la TGS, transformaron la manera en cómo se comprendían los sistemas sociales y administrativos sentados por las bases del pensamiento sistémico moderno. Sentando las bases. Siguiendo tenemos la historia y desarrollo cronológico del modelo. Primero, para esto vamos a ver a continuación las obras principales que concibieron este modelo, que todas son de Stafford Beer, que son las Cybernetic Management, The Brain of the Firm, The Heart of Enterprise, and the Diagnosis of the Systems for Organizations. El desarrollo del modelo de sistema refleja la evolución del pensamiento de Stafford Beer, quien a lo largo de más de 3 décadas integró los principios de la cibernética, la teoría de sistemas y la gestión organizacional. Su objetivo era construir un marco conceptual que explicara cómo las organizaciones pueden ser viables, es decir, conservar su identidad y capacidad de adaptación en entornos cambiantes. Primero tenemos la primera etapa, que es la de Cybernetics and Management, en 1959. En 1959, considerando el punto de partida de la cibernética organizacional, Beer buscó trasladar los principios de la cibernética al ámbito de la gestión empresarial y la administración. Primero tenemos estos principios aplicados a la gestión. Beer plantea que las organizaciones pueden estudiarse como sistemas autorregulados, es decir, entidades que mantienen su estabilidad mediante procesos de retroalimentación. Siguiendo la idea de Wiener, la retroalimentación permite que un sistema detecte desviaciones y corrija sus acciones para alcanzar un equilibrio dinámico o homeostasis. Beer aplicó este principio al ámbito empresarial, afirmando que una organización eficiente necesita circuitos de organización que le permitan identificar errores, comunicar alertas y ejecutar ajustes automáticos sin depender exclusivamente de la supervisación humana. Siendo con el otro punto principal de esta obra es la noción temprana de la viabilidad. Aunque Beer todavía no utiliza el término del sistema viable, sí introduce su base conceptual. Cada unidad de organización, departamento, planta o sucursal debe tener suficiente independencia para operar, pero al mismo tiempo debe integrarse en un marco común de objetivos y comunicación. Tenemos la siguiente etapa, que es The Brain of the Firm. Esta obra es una obra que consolidó su pensamiento sobre la cibernética aplicada a las organizaciones y dio origen formal al modelo del sistema viable. Este texto marcó un hito de la teoría organizacional al proponer que las empresas pueden entenderse como sistemas vivos, capaces de autorregularse, comprender y adaptarse a su entorno. Primero tenemos el tema central de este libro, que es el cerebro como metáfora de la organización. El único concepto del libro es la analogía entre la empresa y el sistema nervioso humano. Beer sostenía que, al igual que el cerebro, las organizaciones deben poseer canales de comunicación que conecten todas sus partes y permitan un flujo constante de información. Cuando este flujo se interrumpe, el sistema pierde la capacidad de respuesta y, del mismo modo que un organismo, se paraliza ante una lesión nerviosa. Y en este libro justo, Beer estructuró el modelo del sistema viable en 5 subsistemas principales. Primero está el sistema 1, que son las operaciones, los encargados de las funciones esenciales. Sistema 2, que es la coordinación, que regula las interacciones entre unidades, todas las unidades. El sistema 3,
el control interno, que supervisa los recursos y las políticas, el sistema 4, que es la inteligencia, que explora el entorno y planifica estrategias futuras. Y por último tenemos al sistema 5, que es la política, que define la identidad, los valores y la dirección del sistema. Cada subsistema, cada subsistema cumple el papel analógico de una función del cerebro: mantener la homeostasis, procesar la información, anticipar amenazas y tomar decisiones de manera integrada. Seguimos con su diseño del sistema viable. Él por primera vez en este libro presenta el diagrama del sistema viable, representándolo como una comunicación entre los 5 sistemas. El diseño muestra una organización dinámica donde las decisiones ascienden desde las operaciones hasta los niveles estratégicos. La información baja nuevamente en forma de políticas o instrucciones. Este modelo destaca que la viabilidad no depende de tener más supervisores, sino de mantener los canales de comunicación eficientes y con mecanismos de aprendizaje organizacionales. En Eh, su célebre frase, Diego, permíteme una atingencia. sí, Es que yo necesito que en el desarrollo temático la gente vaya comprendiendo. ujú, El esquema que ha presentado es el esquema, digamos, realmente asociado al modelo viable, sí, pero no lo marcas, no indicas con tu cursor allá, lo que estás diciendo para que te hagan la idea, porque acá estamos hablando de un símil neurocerebral sí, neurocerebral, sí, pues, digamos, trata de trasladar en forma conceptual, abstracta, cómo también la organización puede comportarse como inteligentemente como un ser humano, ¿no? Y entonces la organización va a fluir, digamos, comportamientos similar como sucede en el ser humano. Y entonces, por eso los subsistemas y la manera como frente al tema organizacional hay una relación, ¿no? Desde el tema estratégico a los temas operacionales. Yo creo que la explicación sea, no es que no es que yo quiera que tú cubras el tema, sino que al hacerlo, tus compañeros estén entendiendo. allá, Yo sé que no es tan sencillo. Yo he hecho también un esfuerzo para que hacer mis temas en ingeniería empresarial entiendan a los chicos, porque ellos ya, cuando han hecho la carrera, la mayoría de profesores le han dado un enfoque no de sistemas, un enfoque clásico, tradicional, y cuando llegan justamente al final de la carrera, y yo les hablo de este tema, se les hace un nudo en el cerebro, se les hace un nudo, pues, por eso desde ahora, si acaso hay que mencionar algo, más o menos tratar de explicar cómo así, porque en ese momento estás haciéndolo, lo estás haciendo. Yo sí te estoy entendiendo, pero a ti que no te importe si yo entiendo o no, sino que te importe que tus compañeros sí lo estén entendiendo, ¿ya? Porque además a ellos son a los que me voy a jalar si no lo entienden, ¿ya? Ellos van a pagar patos si no compren. Por eso ellos también te van a hacer preguntas posiblemente después. Disculpa la interrupción. Puedes sí, continuar. profesor. Bien, entonces sigo con que en su frase célebre, Beer resume el principio fundamental de este modelo: The purpose of the system is what it does. Esto significa que el propósito real de cualquier sistema no está en su declaración formal, sino que en su comportamiento observable. Un sistema es viable solo si logra sostener sus operaciones a lo largo del tiempo mediante aprendizaje y adaptación continua. Antes de continuar con las siguientes obras de Beer, primero vamos a hacer un ojo al proyecto CyberSim, que esto fue un proyecto ambicioso que se experimentó con la gestión cibernética, desarrollada en Chile en 1971
entre 1971 y 1973, durante el gobierno del presidente Salvador Allende. Para un contexto de esto es que el país de Chile atravesaba un proceso de transformación económica y social sin, sin precedentes, en el marco del programa de la Unidad Popular, que buscaba nacionalizar las industrias y fortalecer el control estatal de la producción. En este contexto surgió la necesidad de coordinar eficazmente más de 500 empresas, sin recurrir a lentos mecanismos burocráticos tradicionales. Entonces, el ingeniero chileno Fernando Flores contactó a Stafford Beer, reconocido por su trabajo en la cibernética organizacional y siendo autor de The Brain of the Fear. Lo contactó y Beer aceptó la invitación, viajó a Chile y ahí comenzó una colaboración única entre ciencia y política. Su objetivo principal de este proyecto era diseñar un sistema de control económico en tiempo real que permitiera al gobierno monitorear la producción industrial, prever crisis y coordinar respuestas rápidas ante emergencias. Ahora vamos a ver su diseño y la estructura del sistema. El sistema propuesto por Beer constaba de 4 componentes principales. Primero está CyberNet, una red de comunicación compuesta por máquinas Telex conectadas entre las fábricas y un centro de operaciones en Santiago. CyberStride, un software de análisis estadístico desarrollado por el equipo chileno de ingenieros encargado de procesar los datos recibidos, detectar anomalías y generar alertas. Checo, la sala de operaciones o nervio central del sistema donde los analistas podían visualizar indicadores económicos y tomar decisiones. Y por último tenemos Futuro, un subsistema experimental de simulación económica destinado a prever escenarios y apoyar la planificación a largo plazo. Como se pueden dar cuenta, el diseño de CyberSim reproducía la estructura planteada por el modelo del sistema viable. Las fábricas representan a los sistemas operativos, que es el sistema 1, los mecanismos de coordinación y comunicación, que es Telex, cumplían la función del sistema 2, el centro de operaciones equivalía al sistema 3, que es el control interno, el equipo de análisis de datos y planificación estratégica funcionaba como el sistema 4, y finalmente el gobierno de Chile, encabezado por Allende, representaba el sistema 5, que es la dirección política. De esta forma, Beer y su equipo convirtieron el modelo teórico del modelo sistema viable en una arquitectura organizacional tangible. Por primera vez, un país entero intentaba operar siguiendo los principios de la cibernética. Aunque esto no vino sin sus dificultades, obviamente. Pero no tenemos sus resultados, que el Cibernet conectó cientos de fábricas a la red nacional y permitió detectar cuellos de botella en la producción. Y uno de los éxitos más notables fue durante la huelga de transportistas en 1972, cuando el sistema permitió coordinar la distribución de suministros esenciales a pesar del bloqueo económico. Sin embargo, el proyecto enfrentó serias dificultades. Primero, una de estas fue que la infraestructura tecnológica era insuficiente. El segundo es que faltaban recursos financieros y apoyo político estable. Y por último, era la desconfianza internacional hacia el gobierno de Allende, que limitó la cooperación tecnológica externa. Y por último tenemos su cancelación, que tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, el proyecto fue cancelado y su infraestructura destruida o abandonada. Bier al final regresó al Reino Unido profundamente afectado, aunque continuó defendiendo la idea de que CyberSim fue una de las experiencias más avanzadas de la cibernética social aplicada. Siguiendo con sus obras, tenemos The Heart of Enterprise, que se publicó en 1979. Después del impacto conceptual de The Brain of the Fear, la experiencia práctica del proyecto CyberSim, Stafford Beer publicó esta obra, que es un punto de maduración en este pensamiento. Y no se trataba solo de describir la estructura del modelo del sistema viable, sino de comprender su funcionamiento interno y su filosofía sistémica.
Uno de sus puntos principales fue la recursividad como principio universal. Primero, Beer define la recursividad como la propiedad de los sistemas viables de contener dentro de sí sistemas viables. Beer con esto demuestra que no necesita un control jerárquico centralizado si existen mecanismos de comunicación confiables que mantengan la coherencia entre niveles. En este sentido, el modelo provee una forma de organización más democrática y orgánica, donde la organización fluye libremente y las decisiones se distribuyen de acuerdo con la complejidad de cada nivel. Y para esto, primero tenemos que hablar de la profundización del modelo del sistema viable. En este libro, bueno, En este libro, Beer reinterpreta los 5 sistemas del modelo y amplía sus interrelaciones. Plantea que los sistemas no deben verse como niveles jerárquicos de control, sino como procesos recursivos que ocurren simultáneamente en diferentes escalas. De este modo, cada sistema mantiene su autonomía relativa, pero sigue formando parte de un todo coherente. Principalmente, Beer profundiza especialmente en 3 aspectos en este libro. Primero tenemos que al sistema 3, que es el núcleo operativo del modelo. Beer lo describe como el corazón de la organización, que de ahí sale el título de este libro. Este sistema integra los flujos de información provenientes de las operaciones del sistema 1 y las directrices del nivel político del sistema 5. Su función ahora es mantener la homeostasis organizacional, equilibrando la autonomía y cohesión. El segundo punto es la función del sistema 4, el cual representa la capacidad de la organización para aprender y adaptarse. Aquí Beer enfatiza el papel de la información anticipatoria. Esto quiere decir que la organización debe percibir señales tempranas del entorno y rediseñar sus estructuras antes de que la crisis se manifieste. Y por último tenemos al papel del sistema 5, que define los valores, la cultura y la autopercepción del sistema. Beer afirma que una organización solo puede ser viable si tiene un sentido claro de propósito y una identidad compartida por todos sus componentes. A través de esta ampliación conceptual, Beer presenta el modelo como un modelo autorreferencial y evolutivo, capaz de aplicarse tanto a las empresas como comunidades y gobiernos. Y por último tenemos el Diagnosis de Systems for Organizations, que se publicó en 1985. Mientras libros anteriores exploraban la base conceptual del modelo, este texto tenía como propósito ofrecer un método sistemático para analizar, diagnosticar y rediseñar organizaciones reales. Para esto nos dio instrumentos y herramientas prácticas para hacer estos modelos. En este libro se incluyen una serie de diagramas, matrices y guías gráficas que ayudan al analista a representar la estructura de comunicación y control de la organización. Entre los instrumentos más importantes destacan el mapa de la viabilidad, una representación visual que muestra las relaciones entre los sistemas 1 y 5 y los flujos de información, la matriz de las desviaciones, un instrumento para identificar disfunciones entre las operaciones y los mecanismos de control, y por último tenemos el gráfico de recursividad, utilizado para determinar cuántos niveles autónomos existen dentro de una organización y cómo interactúan entre sí. Estas herramientas permitieron que el modelo pasara de ser un marco teórico a convertirse en un modelo operativo, aplicable a diagnósticos reales. El siguiente punto de este libro es la metodología del diagnóstico organizacional. Beer introduce un enfoque estructurado de diagnóstico basado en los principios del modelo. Este proceso se desarrolla en cinco fases principales, cada una alineada a los 5 subsistemas del modelo. Primero tenemos a la identificación del sistema operativo.
el sistema 1, que consiste en reconocer las unidades que realizan las funciones esenciales de la organización. Beer enfatiza que una organización solo puede considerarse viable si posee operaciones que generan valor y mantienen relación directa con el entorno. La siguiente fase es el análisis de la coordinación. Aquí es donde se evalúa cómo las distintas unidades operativas se comunican y se sincronizan. Muchas organizaciones fracasan por falta o fallas en este mismo mecanismo de coordinación o falta de identificarlo. La tercera fase es la evaluación del control interno, que en esta etapa se estudian los flujos de información que conectan la gestión central con las operaciones. La cuarta fase es la exploración del entorno, donde se analiza cómo la organización percibe los cambios del entorno y adapta su estrategia. Y por último tenemos a la definición de la identidad organizacional. Aquí se examinan los valores, las normas y propósitos que dan coherencia a la organización. Hablando de todas sus obras y lo que llevó al modelo, vamos a dar una descripción más especializada de este. Para recapitular, el modelo en sí se constituye unas teorías sólidas y sofisticadas para comprender las organizaciones de una perspectiva sistémica y cibernética. Primero, su propósito es explicar cómo un sistema, ya sea una empresa, una institución o una red social, puede mantenerse viable, es decir, sobrevivir y adaptarse en un entorno cambiante sin perder su identidad. La noción de viabilidad en el modelo no se limita a la supervivencia biológica o económica, implica la capacidad de mantener coherencia interna mientras el sistema se transforma. Siguiente tenemos sus fundamentos teóricos y epistemológicos. Como sabemos, el modelo se basa en los principios de la cibernética, la teoría general de sistemas, y de aquí Beer tomó los conceptos de retroalimentación, homeostasis y autorregulación para sus principios de adaptación estructural. Y siguiente tenemos a los fundamentos epistemológicos, donde el modelo pertenece a la cibernética de segundo orden, lo que significa que reconoce al observador como que forma parte del mismo sistema que estudia. Este día implica que no existe un punto de vista completamente externo, objetivo. Toda observación afecta al sistema observado. Y por último tenemos la estructura, ya antes explicada, de los cinco sistemas. Primero tenemos al sistema 1, que son las operaciones, los cuales representan las unidades básicas que realizan las funciones esenciales del sistema. Según Beer, son los órganos que interactúan directamente con el entorno y cada uno de ellos debe ser viable por sí mismo, lo que refuerza el principio de recursividad. Siguiente tenemos el sistema 2, que es la coordinación, que su función es mantener la armonía entre las unidades operativas, evitando conflictos o redundancias. Este sistema actúa como sistema nervioso que regula los ritmos y sincroniza las actividades. Sin coordinación, las operaciones se volverían caóticas y perderían coherencia. Luego tenemos el sistema 3, que es el control interno, que constituye el corazón del sistema, responsable de supervisar el desempeño de las operaciones, asignar recursos y garantizar el cumplimiento de las políticas internas. Este sistema 3 recibe información del sistema 1 y 2 y las compara con los objetivos globales. Siguiente tenemos el sistema 4, que es la inteligencia, el cual se orienta al futuro y el cual su tarea es explorar el entorno, identificar oportunidades, analizar amenazas y adaptar la estrategia general. Y por último tenemos el sistema 5, que es la política o identidad, el cual representa la conciencia del sistema. Define los valores, la cultura y el propósito que guían las decisiones del conjunto o de la organización.
Actúa como una instancia de equilibrio entre estabilidad y cambio entre presente y futuro. Estos 5 sistemas conforman un metasistema autorregulado, donde los flujos de información circulan de manera continua entre los niveles ascendentes y descendentes. La comunicación entre estos es un factor muy determinante para su viabilidad. Si alguno de los flujos se interrumpe, el sistema pierde coherencia y entra en disfunción. Bueno, con esto acabo la parte de teoría. Con esto acaba mi parte de presentación, profesor. Muy bien, muy bien. Entonces, la parte de aplicación vendrá mañana Sí, o, profesor. o lo quieren hacer ahora. Mañana. Mañana, profesor. Ya. ¿Perdón? Mañana estaría bien, profesor. Mañana está bien. Ya. Muy bien, muy bien. Digo, estuvo claro. Alguna tartamudeada por ahí, por allá, pero está bien. Para haberlo hecho así por primera vez, excelente. A tal punto que ha sido suficientemente claro para atreverme a pedirte que lo expongas a otro grupo, ¿ya? Para que sea en forma ilustrativa. Es que lo que pasa es de que yo pienso que es muy importante, el objetivo de hacer esto es que el estudiante que explora un tema teórico como en sí mismo tenga idea de qué se trata. No total claridad, sin duda alguna, no necesariamente total claridad, pero sí ya tenga un entendimiento sobre uno de los temas relevantes en la ingeniería de sistemas. Por eso, toda la reparación temática es por esa razón, en primer lugar. En segundo lugar, es activar una prerrogativa que tiene la ingeniería de sistemas, que es que acá no hay un sabiondo que lo sabe todo, ¿no? Que se le consigna normalmente al profesor. El profesor es el que magistralmente debe impartir el conocimiento, las ideas, inyectárselo en el cerebro a los estudiantes. Esa era la idea clásica, ¿sí? Por eso se le llamaba catedrático, nos llamaban, ¿no? Sino que también el estudiante puede acceder en forma autónoma al conocimiento, que se va a perfeccionar lógicamente en el tiempo con su uso, la interacción, la reflexión, en fin, en el tiempo. Y eso es un aspecto importante de la ciencia del sistema en materia educativa. Es la autopoiesis, se llama. La autocapacidad para desenvolverse y desarrollarse, que es algo que ustedes van a necesitar cuando acaben la carrera. Cuando ustedes acaban la carrera, tienen que tener autonomía de desarrollo. Y si ya desde la universidad han llegado a ciertos temas, repito, no es que se vuelven unos expertos en el tema, para nada, pero sí que han roto esa malla de desconocimiento absoluto para entrar a un conocimiento por lo menos de comprensión. Entonces eso es muy bueno. Además, se ha criticado no solamente el modelo viable, sino la ingeniería de sistemas como algo demasiado complejo. Y los estudiantes incluso están procurando que la carrera sea algo más simple, más sencillo, más técnico. Este es un marco general, ¿eh? Es un marco de comprensión general. No es algo técnico, es un framework, es una manera de ordenar ideas para entender la organización. Y es lo que un científico o un ingeniero hace. Si no, se recurre a un técnico para que aplique un método y una técnica particular y alcance un resultado. Para nosotros lo primero es comprender la realidad, entenderla.
en un marco. ¿Cuál es el marco que tenemos? Es el marco del enfoque de sistemas y en este caso cibernético todavía, ¿no? Pues, ahí hay un tema, tú mencionaste, epistemológico. Hay un entendimiento, además de cómo debe ser el entendimiento de dicho entendimiento. Caray, parece trabalenguas, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque el observador contribuye al entendimiento del observado. No está al margen, como se pensaba en la ciencia clásica. Y entonces, ese concepto de cibernética de segundo orden, mucha gente no lo quiere ni tratar porque se confunden, ¿no? Hay gente que le apesta esa idea y dice esto es muy confuso. No, no es muy confuso. Además es necesario, porque a mí me interesa no solamente saber el qué pasa en la realidad, sino el por qué pasa eso. Y por qué pasa eso en virtud de una manera de entenderlo. Porque puede haber varias maneras de entenderlo. Y ese por qué puede tener varias respuestas. Varias respuestas. ¿Por qué la gente sale a marchar? Perdón, ¿tú eres generación Z? ¿O qué generación? ¿Ustedes son generación Z? Ya no los he visto en la marcha. Pero bueno, ya la próxima. Pero digamos, ¿por qué sucede la marcha? Yo no solamente que hay marcha y me interesa cómo se da, qué efecto tiene, sí, eso me interesa. Pero me interesa sobre todo el por qué. ¿Sí o no? El por qué. ¿Cuál es el por qué? Y los chicos lo han puesto, hartazgo, hartazgo. Están hartos de que no haya cambios, no haya una respuesta consistente. Cuando hubo esta entrevista que hizo Beto Ortiz en una entrevista a un joven politólogo, juntamente con Chirinos, con la mujer esta Patricia Chirinos, se vio la diferencia entre los jóvenes que piensan con una racionalidad muy serena y estos políticos que su actitud es de muy bajo nivel, de mucha incomprensión. Incluso hasta esta mujer trató de ridiculizar al joven este, lo quiso tratar ninguneándolo. Y el chico se mantuvo sereno, eh, con una entereza espectacular y seguramente le ha hecho restar votos al Porqui, porque la Chirinos es del partido de Porqui, ¿no? Bueno, ya. Entonces te decía, de repente vamos a tener, te voy a, eh, trata de repasarlo todo lo que puedas, y voy a proponer a un grupo de personas, te va a sorprender quiénes son, escuchar cómo un estudiante ha entendido ese tema que para algunos de ellos no les ha sido tan sencillo. Bien, vienen las preguntas. Y son preguntas que van directamente a Diego, ¿ya? Los que deseen hacer una pregunta, levanten la mano. A ver, Freddy Calderón. A ver, Ok, Freddy. Diego, tengo una pregunta, es de qué manera el sistema 3, que es de control, y sistema 4, que es de inteligencia, determina eh, lo que es el sistema, ah, su forma de ser para concretarse como un sistema real para largo plazo o el presente. A ver, ¿cómo el sistema 3 y el sistema cuál? El sistema 3, o sea, el equilibrio entre el Equilibrio sistema 3 y sistema 4. entre el control y la inteligencia. Ah, Bueno, el que se orienta más al futuro es el sistema 4 y el sistema 3 es el que supervisa el desempeño de las operaciones, nada más. El que orienta más al futuro es el sistema 4 y cómo define el sistema, bueno, el que define el propósito de
los valores, el propósito sería el sistema 5 en sí. ¿Cómo lo define eso ya depende de la organización? Ok, gracias. Ujú. Buena pregunta, Freddy. Es decir, el modelo viable se entiende que la función, una de las funciones importantes del sistema 5 es resolver esta dicotomía. Mientras que uno controla, pretende mantener la estabilidad, el estado estable, ¿no? La cohesión, que es bajo control. No, toda cohesión es bajo control. Y mantiene la estabilidad. El sistema 4 lo quiere romper, lo quiere transformar, porque es el sistema de inteligencia que piensa en cómo actuar ante un escenario que se viene, ¿correcto? Hay algo que se viene. El razonamiento de la organización, donde se dé. No, acá no estamos hablando de áreas, sino de un mecanismo que está insertado en la organización en la cual se pretende actuar pensando en cómo ser mejor, más asertivo y adaptativo en un escenario que se viene. Y eso obliga al cambio, obliga a la transformación. La inteligencia, según el modelo, es el factor transformador de cambio. Pero el otro sistema, el sistema 3, por el contrario, es el que más bien no quiere que las cosas cambien. Quiere mantenerlo, quiere mantener la estabilidad, la cohesión. Lo controla. Y entonces, ¿esto cómo se resuelve? Hay ¿cómo te digo? Un balanceo, o un manejo controlado, porque yo tengo que cambiar, los sistemas viales tienen que cambiar, porque si no te transformas, no evolucionas, ¿sí o no? No logras éxito, ¿sí o no? Tienes que cambiar, eso no es que hay que dejar de hacer, no dice o uno o el otro, no, 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 es como yo cambio, no teniendo tanta variabilidad, tanta variación, para que el sistema no se vuelva caótico, no se desarme. Y entonces, tanto la función cohesión como la función inteligencia tienen que convivir, interactuar de manera tal que cambiándose se mantenga un grado de estabilidad, no se pierda la estabilidad. ¿Quién lo resuelve? Y como ha dicho Diego, el sistema 5, que es el sistema le llaman política, ¿no? ¿Por qué así? No lo sé. Pero digamos, esa es la idea. Fíjense, acá hay un razonamiento. En los seres vivos jóvenes hay dos factores. Uno es anabólico y el otro es catabólico. Dos factores, anabólico y catabólico. Pueden preguntarle a cualquier biólogo. Es decir, vamos produciendo células, vamos produciendo ideas nuevas, lo neurológico avanza, se desarrolla, se vuelve más complejo, entonces se va construyendo, se va creando, en fin, hay un proceso anabólico, ¿ya? Pero a la vez también vamos perdiendo células, vamos perdiendo capacidades, olvidamos, ¿sí o no? Eso se llama proceso catabólico. Y conviven lo anabólico con lo catabólico. Conviven, ¿sí o no? Permanentemente estamos perdiendo células, permanentemente lo estamos produciendo, permanentemente aprendemos, permanentemente olvidamos. No sé, me dejó entender. Hay ahí la vida combinada de dos aspectos que son contrarios, son dialécticos, pero se convierten en dialógicos en la medida que la suma de ambos funcionamientos, no la suma, sino la actuación conjunta de ellos, produce un proceso evolutivo en el ser humano. Lo mantiene vivo, estable, pero a la vez lo evoluciona, lo transforma, que es lo inteligente. Entonces, esto es muy importante. La pregunta que hace yo es muy importante el entendimiento. Repito, este modelo es un modelo que nos da un marco de entendimiento.
Algunos dicen, ¿por qué se estudia la ciencia? Yo no voy a aplicar eso. Caramba, es para que tu cerebrito tenga marcos inteligentes para el entendimiento de lo que pasa en la realidad. El que no ha entendido esto, el que no conoce, nunca lo vio, al mirar lo que sucede en la organización no va a tener un entendimiento consistente, coherente. Cuando nace la organización, así como cuando nace el ser vivo, la persona cuando nace, el equilibrio entre lo anabólico y catabólico no existe. Lo anabólico supera infinitamente a lo catabólico. Cuando naces, lo anabólico es infinitamente más prominente que lo catabólico. Es decir, nacen las células, nacen las ideas, nacen la percepción, las capacidades, se desarrollan. Nada lo contiene, parece. Pero luego lo catabólico va a aparecer tempranamente, pero en dimensiones mucho menores que lo anabólico. Pero cuando te mueres, se dice que lo catabólico superó infinitamente a lo anabólico. Y mueres. Los procesos de desarrollo organizacional tienen esta combinación, estabilidad y creación. Y cuando lo anabólico está superando lo catabólico, la empresa crece, se desarrolla, hay un equilibrio en un momento determinado y luego la empresa puede perder posición, capacidades y quiebra, muere la empresa. Ese es el símil que pretende que se haga el entendimiento de la organización desde el punto de vista de vida. Ahora, yo tengo una pregunta. Yo quiero que Diego me explique mejor el tema de la recursividad. ¿Qué es la recursividad, Diego? La recursividad sería como, como en un sistema se pueden su, ¿cómo se dice? Su modelado, no, su, mm, que en los sistemas ciertos patrones dentro del mismo sistema se pueden repetir. Se pueden repetir. Bueno, repetir ciertos patrones se pueden, ciertos patrones dentro del mismo sistema son similares a de otros niveles más grandes o En, más pequeños, en diversas dimensiones. en diversas dimensiones. Correcto. Patrones que se reproducen en dimensiones distintas dentro de la organización, que permite que haya una solidez, una consistencia en el comportamiento organizacional. Ya, es correcto. Ahora, otra pregunta. Eh, bueno, ya les he explicado sobre esta dicotomía que hay dentro de la viabilidad, ¿no? Esta dicotomía entre autonomía y cohesión, ¿no? O sea, la actuación inteligente que tiene un alto grado de búsqueda de desarrollar ciertas nuevas capacidades y usar las que exista propiedad y mantener estabilidad, ¿no? A ver, otra pregunta. ¿A qué se le llama metasistema? Metasistema en el modelo viable.
Los metasistemas son el conjunto de sistemas que regulan y controlan al mismo sistema. Ya. Son las capas eh, superiores, digamos. Superiores. Por ejemplo, del sistema 2 al sistema 5, por ejemplo. Ya. Está bien. A ver. Espérate un segundito. Estoy anotando. Sí, sí, cuando uno mira el modelo viable, nos encontramos que su comportamiento, o sea, su entendimiento del modelo viable ha nacido de la comprensión del funcionamiento de los sistemas biológicos inteligentes, ¿correcto? Entonces, esa es su referencia, en la que el- la organización, como el ser vivo, va a tomar para actuar, va a empezar va a utilizar un razonamiento. Para poder actuar, va a tener que hacer un razonamiento, plantearse una lógica de comportamiento. ¿Cómo se da esa lógica? ¿Cuál es la secuencia que se sigue para poder determinar el comportamiento de la organización? ¿Cuál es el primer aspecto que se tome en cuenta? Si la organización tiene que actuar, cuando un ser vivo quiere actuar, para razonar, para establecer una estrategia, una forma de actuar, tiene que seguir un razonamiento. Entonces, el punto de partida para ello, ¿cuál es? Eh, la definición de... mm, digo, profesor, no lo sé. Fíjate, en tu gráfico, uno de los esquemas que tienes ahí, ¿Está? más atrás está Ah, el está, modelo, la representación del modelo viable en su está gráfico en, de vir. A ver, retrocede está una en un mina. libro. Es- Ahí nomás, ahí ¿Este? nomás, ahí nomás. Sí. Sí, Eh, ya. Esta es la organización, ujú. ¿no? Están las diferentes capas o subsistemas y está acá representada la operación. Para que este funcionamiento se dé de manera apropiada, de la lógica de la actuación natural que se debe trasladar al comportamiento organizacional, ¿cuál es el punto de inicio frente a la necesidad de actuar? Y es esta, es el entendimiento del entorno. Para saber qué voy a hacer, primero tengo que entender claramente qué objetivo hay y qué circunstancias rodean aquello en la que yo debo actuar con ese propósito. Ese primer gran paso en la racionalidad de la actuación viable está el entendimiento del entorno, que es una complejidad, es el abordamiento de la complejidad, que no todo lo que en el entorno hay o existe es algo en la que la organización, así como el ser humano con su entorno, no todo está bajo su capacidad de manejar, de manipular, de construir.
Entonces yo lo debo entender. Debo entender el entorno primero. Las condiciones políticas, las condiciones sociales, las costumbres, en fin, una serie de factores. Ese es el primer entendimiento. Ahora, se dice el entender el entorno y no se dice el entender el contexto. ¿Cuál es la diferencia entre entorno y contexto? Desde el punto de vista de la viabilidad, ¿cuál es lo más apropiado? ¿Decir entorno o decir contexto? Contexto es aquello que rodea a algo, rodea algo. El entorno es aquello en la que yo pertenezco. Una cosa es lo que me rodea, yo no pertenezco a lo que me rodea, no pertenezco al contexto, pero sí pertenezco a mi entorno, que incluye el contexto. Hay una diferencia. Entonces, el entendimiento es el entorno, es decir, entender esa realidad donde el sistema está, donde la empresa está, incluido la empresa, ¿no? Por eso sí es entorno. Si fuera contexto, no pienso en la empresa, pienso lo que hay alrededor de ella, ¿ya? Esto es muy importante. Pero al abordar el entorno, nos encontramos con situaciones que debe afrontar la organización, y ahí hay una pregunta que BIR desarrolla, es de qué tipo de estrategias utiliza el sistema viable para afrontar la complejidad del entorno. Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de estrategias se utiliza? Y entonces ahí hay toda una teoría interesante que también surge de los elementos esenciales, porque el creador del marco general es en realidad el modelo neuro, biológico, neurológico del modelo viable, es obra de Ross Ashby. Y es a partir de Ashby que se tiene esta idea de que algo complejo que afecta, influye, digamos, atenta, perturba o estimula al sistema, en este caso a la organización, se tiene que afrontar esa complejidad o amortiguándola, ¿no? O adecuándose a ella, o eh, no es explosión, es ampliándola, desplegándola más ampliamente, ¿no? Ampliándola. Porque de esa manera la organización o el complejo biológico, así normalmente el complejo biológico responde, ¿no? Es tratando de amortiguar, o sea, impedir daños graves, ¿no? La complejidad hay que amortiguarla, bajarla, reducirla, o hay que adecuarse a esa complejidad, o puede también hacerla crecer. Y cuando se hace crecer es porque lo que nos permite es que no solamente la organización se afronta a dicha complejidad, sino nuestros competidores, los otros, digamos, actores de ese entorno, ¿no?
Bien, las preguntas que tenía que hacer. No sé si hay alguna pregunta del auditorio que se quiera hacer adicionalmente. A ver, Yael. Bueno, buenas tardes, profesor. Mi pregunta era sobre como se me quedó con una curiosidad sobre el que dijo era homeostasis, o algo parecido. O mejor dicho, una pregunta sobre una diferencia con lo que era como dijo hace un rato usted, metafísica, si no me recuerdo. Me parecido dijo así. Y lo que ¿Estaría es el sistema operacional? operativo. ¿Cómo? Otra vez repite la pregunta. La diferencia de lo que había entre lo que era metafísica, lo que dijo hace un inicio, y sistema operativo, si no me recuerdo. Sistema operacional será. Vamos. A ver, ¿qué es lo La que homeostasis, la homeostasis es un equilibrio dinámico que se mantiene en el sistema cuando cambia a los cambios que tiene el entorno. Pero lo de metafísico, eso sí, no sé. No, él escuchó metasistema. Ah, metasistema. Lo de que. Ah, ya, metasistema. Lo de que es. Los metasistemas son un conjunto de sistemas que regulan y controlan las actividades primarias del mismo sistema. Que serían. Las primarias serían el sistema uno, por ejemplo, y los que controlan este serían el sistema 3, 4 o 5. Que esos, esos serían los metasistemas en sí. Pero de ahí no sé si contesté tu pregunta. No, sí, está bien, era metasistema, no era metafísico, me confundí yo. Ah, ya. Mm. Bueno, este, el- visto, el modelo es simplemente una descripción eh, con un enfoque determinado de la organización, cómo ver la organización de una manera particular, de una forma que permita aplicar aquellas leyes, aquellos principios que desde el punto de vista de los cibernetistas gobiernan la naturaleza, gobiernan los seres vivos, que tienen un gran componente eh, retroalimentado, en la cual la información cubre un papel muy importante y en la que se desarrolla transformaciones para poder desplegar lo que se le llama la capacidad adaptativa de la organización o del sistema, ¿no? Esta, esta condición, digamos, hace que haya una mirada, digamos, sesgada en esa perspectiva, que no es, o sea, no tiene esos elementos para racionalizar la organización, tiene el enfoque funcional, piramidal, de de la manera clásica de ver la organización, llamada en un momento también portiana, la forma portiana de la organización. La forma cibernética o la forma inteligente es esta, ¿ya? Y entonces, todas esas referencias que se tienen, qué características, qué compone, es una manera de organizar ese entendimiento cibernético. Es una manera de organizar con ciertos conceptos y marco de entendimiento. Por eso, cuando a uno le preguntan qué es el modelo viable, es una metodología
no es una metodología, ¿no? Es un modelo conceptual, quizás, pero más es un marco para el diseño o la evaluación del comportamiento organizacional. Es un marco, es un framework. O sea, dentro de los esquemas que yo suelo presentar cuando expongo sobre el tema de qué es la ingeniería de sistemas, el modelo viable lo pongo dentro de esa sección de frameworks, no de metodologías, sino de marcos. Es la manera como yo ordeno el entendimiento de la organización, ¿no? Es muy peculiar. Yo mi doctorado hice un proyecto, una propuesta de un modelo eh, dinámico adaptativo basado en modelo viable. Y como hice el doctorado en San Marcos, me encontré con la dificultad que nadie, ninguno de los doctores, las autoridades que había ahí, había entrado al tema. Me mandaron con gente de la católica. Y en la católica sí había gente que se sentían bien avanzados, habiendo estudiado el modelo viable. Cuando es un tema que debería tenerse en consideración y entenderse desde el pregrado, no desde el posgrado. Pero vale, ¿no? Si no se sabe, vale. Bien, jóvenes. Si no hay otra pregunta, entonces vamos a dejarlo ahí para encontrarnos mañana con la intervención que va a tener de una manera especial y seguramente va a ser impresionante, particularmente ilustrativo, en el entendimiento de este marco, ¿no? De este frame. ¿No? ¿No? Dylan será el que lo exponga. Muy bien, jóvenes. No sé si hay alguna otra pregunta. Si hubiera alguna pregunta, me avisan, me indican. Bien, entonces nos encontramos el día de mañana. Muy buenas tardes. Muchas gracias.